Amén. Mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a escudriñar su palabra. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Eclesiastés, capítulo 10, versículos del 4 al 6. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículos del 4 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en un lugar bajo. Hasta allí y oramos. Padre, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, bendito Señor. Queremos aprender, queremos recibir más de ti en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Habíamos venido hablando acerca de la sabiduría y el polo opuesto sería la necedad. Entonces Salomón reflexiona tanto en la condición sabia como también en la condición necia. Y cuando hablamos de la necedad, al igual que en la sabiduría, hermano, no está relacionado a la edad, no está relacionada a la condición social, económica de alguien, porque tanto hay personas sabias, como Salomón lo citaba, un hombre viejo, un hombre pobre y sabio, así como hay jóvenes sabios, y así como hay gente adinerada que tiene sabiduría, así también hay necios en todos los ámbitos. Hay necios muy jóvenes, hay necios ya bastante mayores, hay necios pobres, hay necios ricos. La necedad, repito, al igual que la sabiduría, no responde a condiciones sociales, quizás sí a condiciones espirituales, porque en teoría, hermanos, en teoría, cuanto más en comunión estamos con Dios, cuanto más cerca estamos de Dios, se supone que eso va a producir en nosotros el efecto contrario a la necedad. Entonces, sí podríamos decir, responde a la condición espiritual. Ahora, pero reflexionemos en lo que plantea, en este caso, el predicador o Eclesiastés. Dice el versículo 4: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, ¿qué dice, hermanos? No dejes tu lugar. En otras palabras, y es una condición, digamos, difícil, porque cuando habla del príncipe, está hablando de alguien que de alguna forma está en una posición, llamemos, por encima de nosotros. La referencia directa en el contexto es a los gobernantes. Ahora, si hablamos de los gobernantes, hermanos, y hablábamos de la necedad y decíamos no respeta condiciones, así como hay o han habido gobernantes sabios, también no es de extrañar, y quizás nosotros en nuestro contexto también hemos conocido que hay o han habido gobernantes necios, ¿verdad? Ahora, aquí el punto es, cuando alguien venga a generar o a querer tener contienda con usted, siempre hemos dicho, hermano, para entrar en una condición de disputa, se necesitan de dos personas. Cuando usted está en una condición en la que no quiere darle lugar a la discordia, no quiere darle lugar a la disensión, simple y sencillamente está en su decisión, hermano, procurar mantenerse sobrio. Cuando digo sobrio me refiero firme, sin alterarse, en una condición de tranquilidad, porque en definitiva hay personas que, como que nos han estudiado tanto. Yo no sé si usted conoce a alguien, hermano, que es capaz de sacarlo de su sano juicio en cuestión de segundos, hermano.
¿Tendrá usted a alguien así, un poco cercano, que sabe por dónde llegarle, hermano? Sabe por dónde lanzar el veneno, sabe perfectamente cómo hacerlo. Pero mire, hermano, hay casos récord, porque hay personas, repito, que saben cómo incomodarle, saben cómo molestarle, saben cómo hacerle enojar, y lo hacen de una forma tan experta que contenerse de explotar en enojo, hermano, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Así como también hay personas que les cuesta mucho contener sus impulsos emocionales, les cuesta. Imagínense usted, ¿ha escuchado ese dicho que dicen el niño llorón y la muchacha que lo pellizca? Sí, ¿verdad? Hermano, hay personas que son tan, ni siquiera mecha corta, pues. Ellos ya ni mecha tienen. Hermano, que con una situación poquita ya están exaltados, y hay otros, pero que se divierten haciéndolos enojar. Se divierten. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es cuando nosotros nos dejamos llevar, hermano, o alguien nos provoca y nosotros nos dejamos llevar a tal punto que después nos vemos mal. Que después comienzan a señalarnos. ¿Oíste lo que dijo el hermano? ¿Oíste lo que dijo la hermana? Menos mal que va a la iglesia. Menos mal, oíste. Porque ya cuando uno está bien molesto, hermano, repito, y cuando no controlamos nuestros impulsos, decimos o hacemos cosas que no debemos o que no deberíamos. Entonces, Salomón reflexiona y dice: si el espíritu del príncipe, repito, aquí habla de un gobernante, pero usted puede ponerlo en la condición de X o B persona, se exaltare contra ti, si viniere alguien, hermano, a generar contienda. Y muchas veces hay personas, o mejor dicho, muchas veces nos sucede que hay personas, hermano, a quienes por B razón no les caemos bien, y usted ni sabe o ni cuenta se da, hermano, de que de repente hay alguien que tiene algo en contra suya, algún malestar, alguna situación de desagrado. Y de repente, sin qué ni para qué, ha escuchado usted personas que expresan que le cae mal otra persona con la que nunca ha conversado. Nunca ha conversado con él o con ella, nunca le ha dirigido la palabra, nunca han tenido una conversación, y le cae mal. Y le cae mal. Y cuando tenga la oportunidad va a despotricar contra aquella persona. Lo va a hacer. Hermano, y claro, cuando uno se siente afectado por eso, pues dejaríamos de ser humanos si en algún momento no nos incomodara, no nos molestara. Pero cuando eso sucede, nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo reaccionar. O reaccionamos, hermano, respondiéndole con la misma magnitud o de la misma manera. Vinieron y dijeron algo inapropiado de usted, y cuando usted se entera, fíjate que fulano, que fulana dijo esto de usted, ay, ve, si quiere de otra persona y no sé qué, y comenzamos, ¿verdad?, a querer corresponder de la misma manera. Aquí Salomón dice: no dejes tu lugar, manténgase tranquilo. ¿Por qué? Porque hablamos de la sabiduría. Y si hablamos de sabiduría, un sabio dijo: si no tiene nada bueno que decir de alguien, mejor no diga nada. Porque hablar mal de alguien, hermano, eso es lo más fácil. Lo más fácil. Entonces, la reflexión continúa y dice: porque la mansedumbre hará cesar, ¿qué dice? Grande. O sea, la mansedumbre le va a evitar grandes problemas. El no dejarse llevar, le va a evitar grandes problemas. Le va a evitar grandes problemas. Y repito,
en ningún momento la palabra, en ningún momento Salomón hace la referencia de que esto sea una condición fácil. No está diciendo que sea fácil, no está diciendo que sea sencillo. Aquí la recomendación es, mire, la mansedumbre le va a evitar mucho. ¿A qué nos referimos con la mansedumbre? Mire, hermano, no meterse en pleito de forma apresurada. No se meta en líos de forma apresurada. Hace más de 2 años, creo yo, déjeme ver. Sí, más o menos. Casi 2 años aproximadamente. Yo les compartí a ustedes, les contaba acá, de que uno ni cuenta se da, hermano, en los líos, en los problemas, llamémosle así, en los que supuestamente uno anda enrolado, ¿verdad? Y hay una persona, o había, no sé cómo explicárselo, que estuvo un tiempo acá y de repente se le metió, sí, el chamuco, y comenzó a decir un montón de cosas, ¿verdad? En contra de su servidor, a tal punto que cuando nos aconteció lo del robo acá, y que habían 2 patrullas, 3 patrullas creo que habían allá, esta persona pasó por allí y le habló a alguien de la iglesia y le dijo lo siguiente: ¿qué pasó vos? Ya se lo están llevando, le dijo. ¿A quién? Le dijo. A ese tu pastor, o sea que a mí me estaban llevando preso. ¿Y por qué lo van a llevar preso? Ah, no, es que no sé qué. Y comenzó a hablar un montón de cosas. Y comenzó a despotricar con varias personas, ¿verdad? Que no sé qué, que no sé cuánto, que le van a hacer un escándalo, que no llama a los periodistas y uno sin darse cuenta el relajo usted. Y me lo encuentro esta mañana, fíjese. Entonces dije yo, lo voy a saludar, dije, porque como yo no le he hecho nada, ¿verdad? O al menos eso tengo yo entendido. Y me acerco a saludarlo. Y de repente comienza aquel hombre, ¿verdad? No tengo otra palabra para explicarlo más que decir, a supurar, sí, ¿verdad? Cuando aprietan el grano, está supurando. Ah, pues algo así, hermano, algo así. Y comienza, es que usted me dijo, me ha ofendido, me dijo, y ha ofendido a toda mi familia. Me dijo que por eso es que toda mi familia, yo cuando hacía cuenta, toda su familia, uno vino 2 meses, ¿verdad? El otro un par de días. ¿Cuál es la ofensa que? Y todavía tiene el descaro de preguntar. Dígame, le digo, porque no sé cuál es la ofensa que yo le he hecho. Pero yo venía a saludarlo, le dije, no amargarle la mañana, pero sin algo, pues discúlpeme. Sí, me dijo, porque yo ya tenía a los periodistas listos. ¿Y de qué les iba a ir a contar? Usted le dijo. Y todavía se hace. Pues yo no sé. Tenía periodistas, policías, hermano, todo. Olvídese. Si la revista TV Novelas es broma, ¿verdad? Y ya cuando vi que le estaba amargando demasiado la mañana, dije yo, me va a amargar a mí también la mañana, así que mejor, ¿verdad? Tenga buen día, le dije, ¿verdad? Tranquilo, usted no es mi enemigo, bueno, no lo considero mi enemigo, ¿verdad? Quizás yo paré, quizás sí, ¿verdad? Pero para uno sorpresa usted. Y cuando uno ve todo ese montón de cosas, no, si dan ganas, hermano, de exaltarse y decirle, bueno, ¿y usted qué le pasa y qué inventa? Y para colmo que han dado, hablando un montón de tonteras con varias personas. Repito, al punto de decir que prácticamente me tenían que llevar preso. Y claro, uno se enoja y decir, mira, no sea tan poco hombre, ¿verdad? No sea tan. Pero uno dice, o uno tiene que reflexionar, perdón, ¿y yo qué gano con todo eso? ¿Yo qué gano con amargarme la mañana, que me roben mi paz? ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué gano? Y ahí es donde uno tiene que tragarse el orgullo, porque ya cuando estoy conversando quedas como 10 minutos, es cuando yo vi que la cosa ya no iba ni para atrás ni para adelante. Bueno, discúlpeme, pues, le dije,
disculpe. Así que si de repente sigue a andar chambreando, ¿verdad? Va a andar diciendo que me le humillé y que le pedí perdón por todas las ofensas que yo le hice a él y a toda su familia. Todo. Porque le pedí perdón a él, a la familia que no conozco, ¿verdad? A la abuelita, a la bisabuela, ¿verdad? Y si ya se murió la abuelita, la revivimos para pedirle yo disculpas otra vez y la enterramos posteriormente. Porque yo decía, hermano, no es fácil contener el orgullo. No es fácil. No es fácil. Pero ¿sabe cuál es la recompensa? Que usted termina teniendo paz. Pues. Usted termina teniendo paz. Uno termina, esta noche voy a dormir en paz, hermano. Me va a hacer falta nuevamente tiempo para dormir. Y de enojado y de molesto y de incómodo voy a cenar y me lo voy a terminar todo. De enojado, de molesto, de incómodo. Hermano, usted decide o usted tiene que decidir a quiénes le va a permitir o a qué le va a permitir que le robe la paz y que no. Usted lo va a permitir. Si usted quiere que cualquiera le robe la paz, enójese, hermano, por cualquier mínima situación. Y le van a robar la paz, hermano. Y va a estar enojado y va a estar molesto. Y le va a dar gastritis y reflujo. En serio, estoy hablando en serio, hermano. En serio. Y hasta migrañas le van a dar. En serio. Pero Salomón dice, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y el 5 dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Aquí una vez más hace la reflexión de que la necedad, hermano, no responde a condiciones sociales, porque allá hablaba del gobernante. Ahora dice la necedad está en lugares altos y los ricos sentados abajo. No está poniendo en una condición, digamos, de superioridad o de mejora la condición del rico, sino que vea lo que dice el siguiente versículo. Versículo 5 y 6. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, los ricos están sentados en un lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. En otras palabras, hay gente que no se ubica en la condición en la que debe de estar. Dice, vi siervos a caballo. Esa era una condición o una postura que se podían dar los que tenían nobleza. Entonces, cuando dice vi siervos a caballos, tampoco está menospreciando la condición de nadie. Aquí el problema es cuando alguien quiere ocupar o quiere ostentar o quiere proyectar una condición que no es verdadera, que no es real en él o en ella. Ese es el problema, proyectar una condición irreal. Hermanos, hasta donde nos sea posible, yo considero que es lo más ameno. Y mire, uno tiene que procurar ser auténtico. Uno tiene que procurar ser auténtico. Porque cuando no somos auténticos, tenemos que vivir siempre a la expectativa de que no vayan a ver en nosotros aquella área que no queremos que nadie conozca, que no queremos que los demás se enteren. Todo porque, ¿qué van a decir de mí? Esa es una condición necia. ¿Por qué? Porque vivir superficialmente. ¿Por qué vivir así? Pongamos una condición sencilla. Las personas que creen que
la condición exterior, hermano, la condición de afuera, es lo que determina y es lo que le da valor a alguien, que le da una posición a alguien. Depende de lo que ande puesto encima, así se siente, así se procura proyectar. Y mis estimados hermanos, la condición auténtica, y hablemoslo en el plano espiritual, es cuando usted puede venir delante de Dios sin fingimientos, hermano. Con la autenticidad de vida. Señor, esto es lo que yo soy. Soy alguien imperfecto que de verdad anhela agradarte, que de verdad anhela presentarse, Señor, con un olor grato delante de ti. O sea, realmente es nuestro anhelo, que en el proceso, que en el camino, Señor, me equivoco, sí, me equivoco, pero sabes que es mi anhelo, sabes que es mi condición. Pero ahora, cuando intentamos vender una imagen de lo que no somos, cuando tenemos distintos tipos de lenguaje, en la iglesia hablamos de una forma, en la casa hablamos de otra forma, y en la calle hablamos de otra forma. Ahora, la Escritura dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y aquí habla de las consecuencias de esa condición superficial. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Está diciendo, son los efectos que tarde o temprano le van a llegar a aquella persona, hermano, que quiere vivir de una condición, repito, superficial o irreal. ¿Cuál debería ser la condición del creyente? Bueno, ya decimos, delante de Dios, la forma más transparente posible. Dios nos conoce, hermano. Dios nos conoce, al igual que usted conoce a sus hijos. Pero no hay cosa más agradable, considero yo, para un padre, para una madre, cuando el hijo a quien tanto conoce es transparente con él o con ella. ¿Quién agarró el dólar que estaba aquí? Y nadie dice nada. Y de repente aparece uno por ahí. Yo lo agarré, creí que no era de nadie, porque hay veces que, pues sí, o si no dicen, me lo encontré. ¿Y dónde lo encontraste? En la mesa, ¿verdad? Entonces, pero yo recuerdo, nuestro pastor general decía, y ponía el ejemplo de que cuando alguien está peleando, o decía, si alguna vez usted se encuentra en un pleito y sabe que le van a dar, tírese al suelo, decía. Tírese al suelo y comienza a gritar, ¡ay, ay, 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 ay! Porque ya tirado en el piso, ¿y qué van a hacer usted? ¿Y qué van a hacer? ¿Quién quebró el plato, la taza, más el platito, más no sé de qué? De repente, yo lo quebré. ¿Y cómo lo quebraste? Que yo iba para allá y me deslizó. ¿Y qué estabas haciendo? Caminando. Y hermano, ¿y qué le va a hacer usted, pues? ¿Y qué le va a hacer? Ya le dijo, yo creo que muchos padres terminan castigando a sus hijos no porque quebró el plato, sino por la mentira que le dijo, ¿verdad? No, mire, si ahí estaba y de repente vino el gato que empezó a pelear con el chucho e intervino el perico y entre los tres habían un gran relajo y de repente en lo que voló uno y pasó llevándose el plato y el otro le dio una gran patada, le cayó en la cabeza al gato y lo quebró. Le dije, ven y para acá, bicho mentiroso, ¿verdad? Pero, ¿y cuando le dice que sí fue? ¿Y cuando le dice que sí fue? Mira, ¿por qué venís tarde? Es que dejaron tareas, entonces nos reunimos con un grupo de compañeros para adelantar porque están bien difíciles y entonces ya casi que avanzamos. A ver, ¿qué ve la tarea? Es que se la llevaron porque le iban a sacar copia a los otros compañeros. Usted dice, mentiroso. ¿Por qué venís tarde? Es que me quedé jugando con mis compañeros. La próxima vez avisa, ya estuvo y terminó todo el pleito ya. Y terminó todo. Hermanos, sin embargo, dice, quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña con ello peligra. También hay otra enseñanza que podemos extraer de acá, que es la condición de los
riesgos o de asumir riesgos. Ahora pasemos al otro plano, al plano de la sabiduría. En la sabiduría, algunas veces habrá que asumir riesgos. ¿El riesgo de qué? Depende en el rubro en el cual, e incluso en la cuestión doméstica también sucede, en el cual una condición sabia para no entrar en contienda, hermano, es no vivir cuestionando mayores cosas. Yo hay personas a quienes les he dicho o a quienes les he mencionado, mira, vos decime lo que querrás que yo te creo. Yo no te voy a estar cuestionando nada. No, si Dios me dice, yo te voy a creer. Yo te voy a creer. ¿Yo para qué me voy a estar amargando la existencia? Yo te voy a creer. Fíjese que yo iba a venir a servir, pero en eso pasó aquello y pasó aquello otro. No, solo, ¿qué pasó? ¿Por qué no veniste? Es que me dio una fiebre, que me llevaron a emergencia, me ingresaron 5 días. Yo te creo. Yo te creo. No, sí, no es por, yo le creo. Es que mire, ya venía y un platillo volador se posó sobre mí. Yo te creo. Te creo. No, sí, yo te creo. Porque usted decide, como decíamos hace un momento, usted decide a veces asumir riesgos. Y los riesgos son, pero se lo van a vivir vacilando cada rato. Sí. Pero el problema es que las consecuencias de ellos, pues tarde o temprano los van a alcanzar, ¿verdad? Tarde o temprano. El riesgo que lo van a vivir bajando. Mire, hay gente que tiene tan buen corazón, y ahí sí no me incluyo yo, pero sí conozco gente que tiene un gran corazón usted, pero gran corazón. Viene alguien, hermano, a llorarle, mire, présteme 5, y se los prestan, hermano. Nunca le pagan. Y viene otro por allá, mire, présteme 3, se los prestan, hermano. Nunca se los pagan. Viene otro por allá y le dice que le preste 10, se lo prestan, hermano, se lo prestan. Y nunca le pagan. Nunca le pagan. Es asumir un riesgo. Y aunque esté consciente la persona que va a salir perdiendo, pero me atrevería a decir que sabe qué es lo que hay muchas veces en el interior de esas personas. ¿Sabe qué es lo que hay? Paz. Paz. La paz que tuvieron la oportunidad de ayudar a alguien, y si la otra persona lo agradeció o no lo agradeció, ya no es problema de él o de ella. Si estaba en sus posibilidades ayudar, ayudó. Si se aprovecharon o no se aprovecharon, hay gente que dice, problema de ellos. Pero mire, si esa persona que le vino a llorar ahí para ir a tomárselo en alcohol, es su problema, dice. Es su problema. Entonces, a veces el plano de la sabiduría, de la paz y de la paz interior, también tiene sus riesgos. Ahora, un último versículo para terminar en esta noche, por favor. Dice el versículo 10: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Yo no sé si usted ha visto esos videos que yo no sé hasta qué punto son realmente verídicos y hasta qué punto no. He visto algunos que sí tienen algo de razón. No recuerdo en qué parte estaba un encantador de serpiente, y estaba una creo que era una cobra como de 2 metros, quizá un poquito más, y estaba en un círculo él, pues mostrando su acto, y habían personas así alrededor, y de repente algo pasó, algo se salió de control, algo ya no le gustó la culebra a usted, y se sale del círculo. Mira qué divertido se puso después todo, hermano. La gente, hermano, corría y el tipo queriéndola agarrar de la cola, y el animal se le volvió.
bien dice la Escritura que, mire, si la serpiente pues muerde, pues, ¿de qué sirve el encantador, verdad? Entonces, pongámoslo en un plano de la sabiduría, y aquí es bien tremendo, hermano, porque Salomón está dando la enseñanza. Salomón está diciendo, mire, si usted puede tener sabiduría, pero si no la pone en la práctica, es como el encantador que la culebra lo mordió, pues, porque casi que hacía encantador, al final lo terminó mordiendo. Entonces Salomón está diciendo, mire, la sabiduría, pues al no llevar a la práctica, pues, ¿de qué sirve, verdad? Y mis estimados hermanos, ¿por qué le digo que es tan tremendo? Porque el hombre más sabio de la historia después de Cristo, ¿quién fue? Salomón. ¿Y estuvo exento de errores? No. Y entonces regresamos a algo que hemos meditado muchas veces acá. Y entonces, ¿queda sin validez su consejo? ¿Queda sin validez su enseñanza? La respuesta es no. Porque al final usted decide si atesorarlo o no. Igual lo decide usted. Igual, es su decisión. Está como que le diga, ¿a quién utilizó Dios para dar, hermano, los 10 mandamientos? Bueno, para compilarlos, porque realmente los mandamientos fueron muchos, pero para compilarlos, ¿a quién utilizó Dios? A Moisés. ¿Y los cumplió Moisés? No. ¿Queda inválido entonces el mensaje? No. No. Entonces terminemos reflexionando algo. Toda la enseñanza que usted puede ver, hermano, bueno, hablemos o limitémonos a Eclesiastés. Toda la enseñanza que usted puede ver en Eclesiastés, al final es decisión suya darle el valor o el descrédito que usted considera. Pero al final de todo, no es el mensaje de Salomón. Salomón solo fue el instrumento. Al final el mensaje sí viene de aquel que tiene toda la autoridad y es nuestro Dios. Así que en esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.